Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nuestra relativa estabilidad de posguerra fue el resultado del equilibrio de poder y la amenaza de una guerra nuclear. Si nos fijamos en la historia, parece que a la Segunda Guerra Mundial le siguió un período largo y relativamente pacífico. Pero esa aparente calma no fue el resultado de un repentino giro pacifista entre los líderes mundiales. Más exactamente, durante la era de la Guerra Fría, que duró de 1947 a 1991, un equilibrio de poder global impidió un conflicto activo. Por ejemplo, el Tratado del Atlántico Norte alió a los países de América del Norte con un conjunto de naciones europeas, todas las cuales decidieron cooperar militarmente a través de la OTAN. Este acuerdo significaba que un ataque contra cualquiera de estas naciones era un ataque contra todas ellas, un hecho que disuadió la acción militar ajena a la coalición. No solo eso, sino que después de la guerra, los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall. Este paquete de apoyo económico para los países de Europa Occidental, en particular Francia, Alemania y el Reino Unido, tenía por objeto aislar a estos países de la creciente influencia de la Unión Soviética comunista. El equilibrio de poder logrado a través de estos acuerdos militares y financieros actuó como un importante baluarte contra una guerra sin cuartel. Cuando la Unión Soviética bloqueó el acceso por carretera y ferrocarril a Berlín Occidental en 1948 debido a desacuerdos sobre cómo debía administrarse la ciudad dividida, no se produjo ningún combate a pesar del dramático enfrentamiento. En cambio, los países occidentales lanzaron una serie de entregas de suministros a la ciudad, con cientos de aviones que sobrevolaban Alemania Oriental y Berlín Occidental a diario. Sin embargo, la mayor salvaguarda contra los conflictos armados era la existencia de armas nucleares, que reducían significativamente las ambiciones militares de los dos principales bloques de poder, los Estados Unidos y la URSS. Después de todo, ambos países reconocieron que una confrontación nuclear sería desmesuradamente destructiva, y, lo tanto, estaban muy motivados para evitar cualquier altercado directo. Sin embargo, este equilibrio de poder y la amenaza de destrucción nuclear no fueron los únicos factores que contribuyeron a la estabilidad. En el próximo parpadeo, analizaremos algunos otros elementos clave que mantuvieron la paz mundial durante este período. Los acuerdos económicos y diplomáticos contribuyeron de manera importante a un orden mundial estable en la posguerra. ¿Alguna vez has sentido que los intereses financieros gobiernan el mundo? Bueno, no estarías tan lejos. De hecho, hubo un cambio hacia la priorización de las finanzas después de la Segunda Guerra Mundial. Este cambio se debe en parte a la forma en que se apoyó la economía después de la guerra, lo que también contribuyó a la estabilidad mundial. Esto es lo que pasó. El sistema de Bretton Woods se inauguró en 1944 como el primer sistema financiero uniforme, un sistema que reuniría enormes porciones del mundo occidental. Bajo Bretton Woods, el dólar se estableció como la moneda mundial, y todas las demás monedas se valoraron en relación con él. El plan también respaldaba todo el papel moneda con oro. Casi al mismo tiempo, se formó el Fondo Monetario Internacional. Este nuevo organismo permitió a los países con problemas financieros solicitar préstamos temporales para cubrir su insolvencia. Y, por último, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o GATT, redujo los costos de exportación e importación de bienes a través de las fronteras nacionales, fomentando así una economía global. En términos más generales, estos sistemas de apoyo financiero reforzaron el orden mundial, lo que a su vez redujo el riesgo de conflictos armados. A partir de ahí, la diplomacia desempeñó un papel importante en la estabilización de este orden mundial occidental recién formado. Lo más famoso es que fue durante este tiempo cuando surgió la institución diplomática conocida como las Naciones Unidas o ONU. Creó un espacio para que los líderes mundiales negociaran sus intereses y resolvieran disputas sin recurrir a la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU tenía la tarea de supervisar el orden mundial e incluso estaba autorizado a intervenir militarmente si la paz mundial o regional estaba en peligro. Dado que las principales potencias mundiales emergentes, Rusia, China y los Estados Unidos, podían vetar el Consejo de Seguridad,
también se garantizaba que la ONU no se utilizaría de manera inapropiada para atacar a un solo país. Este sistema diplomático, el orden mundial que protegía, y la ayuda económica que apoyaba ese cambio eran otros medios de evitar el conflicto armado. Juntos, lograron mantener la paz durante la Guerra Fría. Pero, ¿qué pasó después? Los Estados Unidos han mantenido la estabilidad con China al no interferir en sus asuntos internos. Durante la primavera de 1989, estudiantes chinos acudieron a la plaza de Tiananmen en Beijing. Se estaban reuniendo para presentar sus respetos a Hu Yaobang, un comunista que fue asesinado tras intentar reformar el gobierno. El Estado respondió ordenando a los militares que despejaran la plaza, lo que provocó que miles de personas resultaran heridas o muertas. En ese momento, se encomendó a los Estados Unidos la tarea de tomar una decisión sobre cómo reaccionarían ante tal violación de los derechos humanos. Al final, el país optó por un enfoque no intervencionista. En otras palabras, el presidente George H. W. Bush no tomó medidas punitivas en respuesta. ¿Por qué? Bueno, para empezar, Estados Unidos tenía importantes incentivos políticos y económicos para mantener buenas relaciones con la poderosa nación de China. Para decirlo sin rodeos, los Estados Unidos no estaban dispuestos a renunciar a lo que podían ganar de China debido a las violentas políticas internas del país. Pero más allá de eso, sancionar a China y aislar aún más al país del orden mundial probablemente habría tenido consecuencias perjudiciales que solo llevarían a una mayor represión. La situación fue similar en Taiwán, un país hacia el que Estados Unidos también adoptó una política no intervencionista. La nación insular, también conocida como República de China, había sido un tema polémico entre los Estados Unidos y China desde la Segunda Guerra Mundial. Durante este período, un gobierno nacionalista gobernó China y, durante la guerra, luchó junto a Estados Unidos contra Japón. Pero eso cambió en 1949, cuando los comunistas liderados por Mao Zedong tomaron el poder, lo que obligó a los nacionalistas a huir a la isla de Formosa, que más tarde se convertiría en Taiwán. Hasta el día de hoy, la China comunista no reconocerá la independencia de Taiwán y Taiwán no reconocerá que China la domine. A lo largo de los años, los Estados Unidos han trabajado incansablemente para equilibrar esta situación y, hasta ahora, el conflicto armado no ha sido necesario. Es otro buen ejemplo de cómo se ha evitado en gran medida la guerra abierta desde la Segunda Guerra Mundial, pero, como pronto descubrirá, la interferencia en las políticas nacionales es una historia completamente diferente. Las atrocidades de Ruanda dieron lugar a leyes que rigen la intervención internacional, pero han resultado difíciles de implementar. En 1994, un prolongado conflicto en Ruanda entre la mayoría Hutu y la minoría Tutsi llegó a un punto de ruptura. En cuestión de meses, casi 1 millón de Tutsis fueron asesinados mientras la comunidad internacional no tomaba medidas al respecto. Si bien se podrían haber salvado las vidas de cientos de miles de personas con un riesgo militar mínimo, no se hizo nada. Este cataclísmico acontecimiento marcó un cambio importante en las relaciones internacionales. Más específicamente, precipitó un cambio hacia la intervención en los asuntos internos de otros países. El genocidio de Ruanda también resultaría eventualmente en un cambio a gran escala en el orden militar internacional. Por ejemplo, en 2005, la ONU adoptó un principio conocido como responsabilidad de proteger. Según esta doctrina, las naciones soberanas tienen la tarea de garantizar la seguridad de sus ciudadanos contra los crímenes de guerra y el genocidio. Cuando un Estado no cumple con esta responsabilidad o comete tales atrocidades por sí mismo, la comunidad internacional debe defender a las víctimas, mediante la intervención militar si es necesario. La aprobación de esta resolución fue revolucionaria. Por primera vez en la historia, se firmó una ley que permitía invadir países, incluso si no habían atacado a otra nación soberana. Sin embargo, aplicar el nuevo enfoque no ha sido nada sencillo, como lo demuestra ampliamente la guerra siria. Este conflicto comenzó durante la primavera árabe de 2011, en un momento en que Siria estaba gobernada por una familia autoritaria que pertenecía a la minoría étnica de los alawitas musulmanes.
La mayoría de la población del país son musulmanes sunitas, muchos de los cuales se rebelaron contra el gobierno minoritario. En respuesta, el gobierno se puso violento y muy pronto estalló una guerra civil en toda regla. Cientos de miles de sirios perecieron en el caos que siguió, mientras que millones se vieron obligados a emigrar. Era un caso claro de un Estado que no protegía a sus ciudadanos, pero a pesar de la naturaleza obvia de la situación, la comunidad internacional no cumplió con su responsabilidad de proteger. Los desacuerdos diplomáticos sobre quién era el responsable simplemente no podían resolverse. Por lo tanto, la responsabilidad de proteger puede resultar difícil de aplicar, pero hay un caso en particular en el que los Estados Unidos infringieron claramente las normas. Lo aprenderás todo en un abrir y cerrar de ojos. La invasión ilegal de Irak sacudió dramáticamente la opinión mundial sobre los Estados Unidos. La popularidad de Estados Unidos se desplomó en 2003 cuando decidió invadir Irak. En ese momento, personas de todo el mundo respondieron con indignación, y se pronunciaron en contra de lo que consideraban una violación del derecho humanitario. Sin embargo, a pesar de la fuerte desaprobación pública, no fue hasta que las cosas se calmaron que la naturaleza inapropiada de la invasión se hizo realmente evidente. Una vez que las cosas se calmaron, quedó claro que la invasión estadounidense era ilegítima, a pesar de la doctrina de la responsabilidad de proteger. Esta es la historia. Durante la Guerra del Golfo de 1991, el gobierno del presidente George H. W. Bush envió tropas a Irak. Esta invasión inicial fue en respuesta al ataque de Irak a Kuwait, una nación soberana. Por ello, el despliegue podría estar técnicamente justificado. Sin embargo, cuando las tropas estadounidenses volvieron a desembarcar en suelo iraquí en 2003, basándose en la idea de que Irak estaba acumulando un arsenal de armas nucleares, no solo no había pruebas definitivas, sino que esta supuesta acumulación de armamentos tampoco era un sustituto de un verdadero ataque armado contra otra nación. Por lo tanto, si bien un ataque podría haberse justificado bajo la responsabilidad de proteger si Saddam Hussein no hubiera protegido a los ciudadanos iraquíes del genocidio, no ocurrió nada parecido. No cabe duda de que la dictadura de Irak estaba actuando en violación de los derechos humanos nacionales, pero no estaba ni cerca de cometer algo como una limpieza étnica o un genocidio. Como resultado, la invasión estadounidense fue ilegítima. O, dicho de otra manera, la invasión de Irak fue preventiva, más que preventiva. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una invasión preventiva a veces puede estar justificada. Sin embargo, para que este fuera el caso en Irak, el país tendría que haber estado a punto de atacar a los Estados Unidos, cosa que claramente no fue así. El ataque preventivo que sí se produjo fue impulsado por el conocimiento de los Estados Unidos de una amenaza potencial, una amenaza hipotética que los Estados Unidos decidieron extinguir tontamente. Después de todo, en un orden mundial con numerosas potencias emergentes, la guerra preventiva puede provocar fácilmente el caos. La acción debe ir seguida de las amenazas, y la actividad militar nunca debe abandonarse a la ligera. Cualquiera que lea las noticias sabe que la guerra en Siria ha sido devastadora. El conflicto ha sido tan espantoso que incluso ha planteado interrogantes fundamentales sobre la forma en que la comunidad internacional debe responder a tales acontecimientos. Un tema importante de discusión en este debate más amplio es la diferencia entre palabras y acciones. Después de todo, la ONU tiene la tarea de defender la responsabilidad de proteger, lo que significa no solo denunciar las atrocidades, sino también actuar para detenerlas. La guerra de Siria es un excelente ejemplo de cómo no hacerlo puede llevar rápidamente al desastre. Tomemos como ejemplo la reacción de Obama cuando la rebelión comenzó a crecer. Simplemente pidió al presidente Bashar al-Assad que renunciara. El conflicto se intensificó y, en 2012, comenzaron a correr rumores de que el gobierno sirio estaba utilizando armas químicas contra los rebeldes. Obama emitió una declaración pública en la que afirmaba que el uso de esas armas obligaría a Estados Unidos a reconsiderar su participación militar en Siria. Sin embargo, cuando Assad usó gas en 2013 para matar a 1.500 personas en las afueras de Damasco, el gobierno de los Estados Unidos no intervino.
Si bien los Estados Unidos convencieron a Siria de destruir sus armas químicas para evitar la invasión, Obama debería haber mantenido su promesa de tomar represalias si se utilizaban esas armas. Por lo tanto, es importante cumplir con las amenazas que se formulan, pero también es clave que, una vez que se emprenda una acción militar, no se descarte a la ligera. Cuando el presidente George W. Bush, hijo de George H. W. Bush, invadió Irak en 2003, la situación en el país se vino abajo en el transcurso de los años siguientes. Así, en 2007, Bush aumentó la presencia de tropas estadounidenses, ofreciendo apoyo militar a ciertas tribus sunitas. Este curso de acción estaba teniendo éxito, pero cuando el presidente Obama retiró las tropas más rápido de lo acordado originalmente, la zona pronto se desestabilizó. Poco después, el extremismo islámico militante regresó, esta vez como Estado Islámico o ISIS. Simplemente demuestra lo peligroso que puede ser abandonar prematuramente una responsabilidad militar una vez que se ha asumido. El nuevo orden mundial depende de la cooperación entre las tres principales potencias. Hoy en día, es fácil preocuparse por los conflictos que se avecinan, como la expansión de Rusia a Ucrania o la reclamación de China por territorio en los mares del sur. Sin embargo, si bien estos países ciertamente están ampliando su influencia, no hay nada que sugiera que tengan la intención de expandir su territorio mucho más allá de sus fronteras. Puesto que Occidente puede contar con este hecho, debe hacer todo lo posible para trabajar con estas naciones en beneficio mutuo. De hecho, forjar vínculos diplomáticos más fuertes entre China, Rusia y Estados Unidos haría maravillas para estabilizar el orden mundial. Tomemos la Guerra Fría como ejemplo. Durante este período, la cooperación solía venir con condiciones. Los Estados Unidos aceptarían trabajar económicamente con otra nación, solo si aceptaran cooperar en un nivel diferente, por ejemplo, militarmente. Al hacerlo, cada país se esforzó por obtener el máximo beneficio para sí mismo. Sin embargo, hoy en día, una nueva cooperación con China y Rusia podría conllevar muchas menos condiciones. Los países podrían acordar cooperar siempre que sea posible, evitando desacuerdos que no puedan resolverse. En este nuevo clima, es esencial que los Estados Unidos se moderen cuando se les presenten oportunidades de intervenir en los problemas internos que afectan a las otras dos naciones. Más específicamente, debe garantizarse la cooperación económica entre las tres naciones. Se debe permitir que China y Rusia amplíen su red de acuerdos bilaterales, una herramienta fundamental para mantener economías fuertes. Los Estados Unidos no deberían intentar socavar las economías de las otras dos naciones. Esto se debe a que la mejor oportunidad para lograr la estabilidad y la paz mundiales es un escenario en el que todas las grandes potencias prosperen y estén contentas. Al mantener esta estrategia, Occidente podrá responder al nuevo orden mundial, dominado por la política intervencionista y las tres nuevas potencias principales.